Estamos conectados ya con Luis González Posada, ex canciller de la República. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Así es, cuéntenos por favor, ¿cuál es su comentario frente a esta moción que ha presentado Avanza País de considerar como una persona no grata a Evo Morales? Bueno, que tienen razón porque hay una permanente interferencia del señor Evo Morales en asuntos de competencia interna del Perú. Yo quiero recordarles algunas importantes. Por ejemplo, a los 2 días o 3 días de terminar el proceso electoral y cuando todavía las autoridades no habían declarado al ganador, él se adelantó a felicitar a Castillo como presidente electo y más aún dijo que estaba de acuerdo con él porque había tomado 2 ideas de Morales. Uno, la convocatoria de una asamblea constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. Esa fue una primera entrada y posteriormente ha atacado en forma sistemática al Grupo de Lima. Fue juntamente con el diario Granma de Cuba los que han adelantado que los peruanos debemos conocer que el país ha decidido retirarse del Grupo de Lima. Eso me parece degradante y ofensivo. Primero, la parte de la Cancillería, que tengamos los peruanos que enterarnos que vamos a salirnos de un grupo que hemos formado nosotros y después, si da el tiempo, explicaré el por qué. Entonces, eso lo informa Granma y lo informa Evo Morales, pero agrega a su estilo algo, ¿no? Dice que el Grupo de Lima es una instancia sumisa al imperialismo. Entonces somos un país sumiso al imperialismo, es lo que ha dicho, ¿no? Y esta es una parte de una larguísima, récord de intromisiones, algunos groseros. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando dijo que los TLCs, los famosos tratados de libre comercio, a los que ellos se oponen sistemáticamente, eran parte del libreto imperialista, del imperio, dicen, ¿no? Igual se opuso a la Alianza del Pacífico, que señaló que era una presión de los Estados Unidos, porque todo lo ve Estados Unidos, ¿eh? Una presión de los Estados Unidos para desmembrar los organismos de integración regional. Sin embargo, señor Posada, sistemáticamente, claro. Y déjame decirle, yo recuerdo, cuando yo estaba en el Congreso, en una oportunidad, la prensa comenzó a ocuparse fuertemente de una denuncia de Evo Morales, que dijo, porque se le ocurrió, porque es mitómano, se le ocurrió, dijo que había una base militar de los Estados Unidos en el Perú y llamaba al pueblo a protestar y a movilizarse para oponerse a esa base. Por supuesto que fue una mentira grosera y burda, que nunca rectificó, a pesar de que las informaciones, tanto el gobierno del Perú como los de Estados Unidos, lo desmintieron, porque esa es su técnica, ese es su procedimiento: agredir, ofender, atacar, ¿no? Inventar historias que yo podría contar muchas, porque fueron muchas las historias que él dijo. Una de las más graciosas fue cuando presentamos la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y él le dijo, porque se le ocurrió, primero que sabía que el Perú iba a perder. Bueno, pues el Perú ganó 50.000 kilómetros de territorio marítimo. Y después dijo que esa demanda tenía el propósito de bloquear, de afectar la demanda boliviana contra Chile en la misma Corte. Lo dijo porque se le ocurrió. Naturalmente Bolivia perdió. Entonces él ha tenido una sistemática agresión contra el país a través de declaraciones infortunadas, de intromisiones que no pueden ser aceptadas por un Estado soberano. Sin embargo, pues la gente también recuerda cuando estuvo aquí Leopoldo López y participó junto con el señor Vargas Llosa de forma virtual y Álvaro Vargas Llosa en Arequipa, la Ciudad Blanca, cuando Keiko Fujimori hizo este compromiso de cambio. Y pues unas semanas o meses después vimos que continuaba hablando de fraude procesal en mesa, que afectó esa imagen del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Considera quizás que hay que darle una visión a ambas también posturas, tanto a Evo Morales como al señor Leopoldo López? Pero yo, hasta donde conozco al señor Leopoldo López, no vino auspiciado por el Estado. Me le pusieron escolta de seguridad, ni le dieron un automóvil marca Lexus.
me permitieron un desplazamiento como si fuera una autoridad. Vino como un ciudadano común y corriente que se entrevistó con todo tipo de autoridades y dio declaraciones en relación a Venezuela. Son dos ámbitos distintos. En cambio, el señor Evo Morales ha participado muy activamente en temas como, por ejemplo, las casas del ALBA, fueron empujadas por Bolivia, y la famosa Operación Milagros. La Operación Milagros consistía en operar gratuitamente cataratas de los ojos a personas pobres de Cusco y de Puno. Entonces, ¿qué hacían? Enviaban aviones venezolanos al Perú a recogerlos, lo llevaban a Bolivia, creo que era Cochabamba, lo operaban en el hospital Ernesto Che Guevara gratuitamente y lo regresaban al Perú. Obviamente eso tenía una carga política que nosotros la desafectamos cuando el Congreso impulsó la operación Perú para creer. Entonces él está sistemáticamente detrás de las casas del ALBA, de la Operación Milagros, de llamarnos injerencistas, sirviente del imperialismo yanqui. ¿Qué se ha creído? El señor Evo Morales se ha declarado públicamente marxista, leninista, socialista y comunista. Bueno, eso es su visión. Entonces, esa visión viene a trasladar al Perú agitando el tema de la Asamblea Constituyente, porque lo ha dicho, la Asamblea Constituyente es la solución política para este país. Entonces es una forma de intervenir directamente en asuntos de competencia interna del Perú, que me parece muy bien que el gobierno, que el Parlamento lo reclame al canciller para que dé las explicaciones correspondientes. Sí, es ahora yendo justo con ese tema del canciller. ¿Considera correcto usted algo viable de que el Parlamento busque que se interpele al ministro Héctor Béjar para que responda un pliego de preguntas, pero principalmente este tema, si el Perú sale o no del Grupo de Lima que, como usted mencionó, él mismo fundó? Sí, decirle primero que no hay que demonizar un procedimiento constitucional que consiste en alcanzar a un ministro, cualquier ministro de Estado, un pliego de preguntas para que éste, con toda la anticipación, las responda, las prepare y vaya al Congreso a responderlas, y naturalmente ahí se abre el debate parlamentario, que no tiene por qué terminar en una censura, puede terminar en una observación, en una llamada de atención, o simplemente en nada si la representación nacional se siente satisfecha por la respuesta. Pero ocurre que ha sido, le digo de verdad, una grosería que los peruanos nos enteremos por Cuba y por Evo Morales que nos hemos salido del Grupo de Lima. Quiero recordarle a los ciudadanos que el Grupo de Lima fue una notable experiencia de diplomacia democrática que se forjó en el Perú. Lo hicieron 11 países, después se extendieron dos más, hasta que llegaron a 20 naciones del hemisferio. A esas 20 naciones se sumaron todos los países europeos. En total tuvimos 60 países que tuvieron la misma posición. ¿Y qué decía el Grupo de Lima? Exigía al gobierno de Maduro respetar los derechos humanos, sacar de las cárceles a centenares de personas ilegalmente detenidas, que terminaran las torturas, que se reconozca a la Asamblea Constituyente, a la Asamblea Nacional que había ganado las elecciones, y que naturalmente se convocan elecciones porque las que hizo él fueron fraudulentas. Entonces el Grupo de Lima defendió una línea democrática con vigor, con firmeza, con claridad, y ese fue un éxito extraordinario. Ahora, evaluar al Grupo de Lima, que yo creo que lo comenzó a desactivar Vizcarra porque lo mantuvo inoperativo, es importante, pero de ahí a salirse del Grupo de Lima pasa por un primer requisito. Así es. ¿Y cuáles serían las consecuencias, por favor? Eso queremos saber. Educados, comunicarles a todos los países que forman parte del Grupo de Lima, que son los primeros que deben ser informados, y después tomar una decisión razonable en conjunción con el Congreso de la República. Así es, pero sí queremos saber cuál sería la consecuencia de salir del Grupo de Lima con la mirada internacional. ¿Cómo podría afectar una relación bilateral? Yo le digo una consecuencia. Varios países del Grupo de Lima, hasta donde recuerdo Colombia, Chile, Perú, Brasil y creo que Argentina, se sumaron a una denuncia que presentó a la OEA ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad,
contra Maduro y su gobierno. Esa denuncia estuvo sustentada en los informes que presentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde dijo que habían registrado unos 7.000 asesinatos, ¿no?, de civiles por parte de las fuerzas del orden o de grupos paramilitares, torturas, hambruna, falta de medicinas, falta de alimentos. Entonces, esa denuncia llegó a respaldo de todos estos países. Yo me imagino que ahora, si se sale el Grupo Lima y esa es la estrategia del chavismo, el gobierno va a retirar la firma del Perú y va a debilitar en consecuencia la posición de la Corte, que ya ayer, a través de la fiscal de ese organismo, ha dicho que existen suficientes elementos para probar que desde el año 2017, por lo menos, el gobierno de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, si nosotros retiramos la carta, obviamente debilitamos esa posición. Sería jugar contra los derechos humanos y jugar a favor de un régimen que está salpicado de corrupción y de sangre a través de su larga historia. Así es. Ahora, por favor, finalmente, hace unos días se reunió el canciller Béjar con una representante de Estados Unidos y se conversó de que el presidente Pedro Castillo podría viajar a Washington, a Estados Unidos. ¿Considera que quizás hay una forma de continuar manejando esta imagen internacional? Porque ya hemos tenido una reunión con Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, ese viaje pues quedó ahí, pues, ¿no?, en stand-by. Bueno, primero yo decirle que yo estoy seguro que con esa reunión el presidente del Perú le habrá pedido las disculpas correspondientes al embajador de Estados Unidos, porque su canciller dijo, ahí está su declaración, que él consideraba que Sendero Luminoso es un grupo terrorista creado por la CIA, y la CIA no es otra cosa que un aparato de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Naturalmente fue una denuncia sin ningún tipo de sustento, ¿no?, pero lo dijo. Y también en el plan de gobierno de Perú Libre hay una serie de referencias realmente agraviantes contra los Estados Unidos, que incluyen la desactivación del apoyo a la colaboración de la DEA, que es el organismo antidrogas norteamericano que colabora con el Perú. Yo no sé qué habrán conversado. Yo hubiera esperado que el sitio donde viaje el presidente Castillo y su canciller sería su ámbito, que se está movilizando seguramente a Cuba o Venezuela, pero ha visto que lo va a hacer Estados Unidos. ¿Qué va a plantear en la agenda? No lo sé. Pero todo lo que sea aproximación y disolver tensiones y confrontación me parece muy bien. Por eso yo creo que la interpelación es una forma de hacerlo, no es una forma de enfrentar, es una forma de encontrar respuestas a preguntas que tienen todo el derecho de formular los representantes de las diferentes bancadas. Así es. Ahora, por favor, ¿cómo proyectar confianza con los países con los cuales tenemos el TLC, con los cuales tenemos unas relaciones de comercio incluso? Mire, una fortaleza tiene que exhibir nuestra diplomacia, es que tenemos suscrito, escúcheme, 60 tratados de libre comercio, ¿no?, que nos conectan con países que en su totalidad tienen una población de 2.800 millones de habitantes. Es decir, es un mercado inmenso para que el Perú coloque sus productos, y sus beneficios se están viendo. Tenemos tratado de libre comercio con Japón, con China, Estados Unidos, Corea, todos los países de Europa. Pero si usted lee el programa de gobierno de Perú Libre, dice que hay que desactivar o revisar los tratados de libre comercio. Igual que la Alianza del Pacífico, es decir, el mismo pensamiento que tiene el señor Evo Morales, que dicen que esto viene a ser una especie de conspiración diabólica de los Estados Unidos contra nuestros países. Los tratados de libre comercio es un paso adelante del Perú hacia la modernidad, porque no solamente lo tenemos ahí, los tenemos con pactos con la Alianza Asia-Pacífico, de tal manera que es algo que hay que preservar y que hay que cautelar. Tenemos, sin embargo, una defensa. Ellos no van a poder desactivar nada, porque para desactivar un tratado tienen que hacerlo a través del Congreso, que es el que aprueba un tratado y también lo deja sin efecto, ¿no? Así es, muy bien, muchas gracias. Luis González Posada, ex canciller de nuestro país. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Muchas gracias.